¿verdad? Pongo su celular en silencio o apagado para que no tenemos interrupción de la palabra de Dios. Hace una semana, parece hasta desde el año pasado, pero fue una semana que nos vimos algunas de las grandes promesas de Dios para ayudarnos a hacer frente de 2019. Y llegábamos desde enero hasta junio del 2019 con las promesas. Y les prometí que ese domingo continuaremos con los otros 6 meses de promesas para que nosotros tengamos un calendario de promesas, uno por cada mes, que podemos imprimir y ponerlo en la pared de nuestra casa o en la nevera, la refri, le dicen aquí en España, dicen nevera, y ¿cómo se llama? O que la tengamos en el frente de nuestra Biblia para que podamos leerlo y sacar de ello el jugo de la promesa de Dios. Muchas veces estamos muy ocupados, muy entretenidos en quehaceres válidas, ¿verdad? Que olvidamos de repasar las promesas de Dios. Las promesas de nuestro Dios fueron dadas para darnos aliento en tiempo de dificultad y para darnos fuerza para continuar frente a un mundo incrédulo. Así que son importantes que lo memorizamos para sacar de ello la fuerza espiritual que Dios ha prometido a través de su palabra. ¿Sabe qué? Que nosotros solo hemos escogido 12 por los 12 meses, pero en realidad hay tantas promesas en la palabra de Dios que podríamos escoger uno por cada día, ¿verdad? Así que no te crees que solo son 12, hay centenarios de verdades, promesas de parte de Dios que Dios ha dado. Y les recomiendo a aquellos de ustedes que tienen acceso al internet, entren en el Google Search y ponga ahí las promesas de la palabra de Dios y te saldrá una cantidad, ¿verdad? Así que ahí es un estudio que usted puede llevar a cabo en su tiempo devocional, leer uno por uno de estos devocionales. De seguro te tardará más que un año a repasarlo, si lo tomo uno por cada día. Pero sepa que yo he escogido y en cierta medida las promesas más favoritas mías, ¿verdad? Porque yo soy el que está preparando el sermón, así que tuve el privilegio de escoger los que a mí me gustan, ¿verdad? Pero usted puede escoger los suyos si sigue ese consejo y te vas al internet y le apuntas lo que más te llega, ¿verdad? Entonces vamos a continuar eso. Estamos en el mes de julio. Y para el mes de julio yo tengo apuntado para mi devoción Santiago capítulo 4 y versículo 7. Vamos a ir a Santiago capítulo 4 y versículo 7. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y nuevamente esa promesa conlleva una condición, ¿verdad? Muchas veces hoy en día pensamos que Dios está obligado a bendecirme. Y cierto modo, en Cristo, sí Él nos va a bendecir. Pero hay ciertas promesas suyas que conlleva una condición. Y aquí dice en Santiago 4:7, Él dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, ¿cuál es la condición o las condiciones? Porque en realidad hay dos. ¿Cuáles son las condiciones? Someterse a Dios y resistir al diablo. Someterse a Dios y resistir al diablo. Si nosotros cumplimos estos dos requisitos de someternos a Dios y resistir al diablo, tenemos la promesa de Dios que Él huirá de nosotros. Ustedes recordarán la historia de Jesús y la tentación de Jesús. ¿Cómo resistió Jesús al enemigo de las almas de los hombres?
Él hizo dos cosas. Él se sometió a la voluntad de Dios, el plan eterno de Dios para su vida. Satanás le estaba solicitando a que él desviara de este camino que Dios había puesto para él, para la salvación de nosotros, y que siguiera otro camino más fácil. Pero él se mantuvo fiel al llamado que Dios le había dado. Cuando usted entre en Hebreos, descubrirás que el Señor dice: cuerpo has preparado para mí, para cumplir su voluntad. Cristo vino a este mundo con un propósito específico, a cumplir la voluntad de Dios en su plan de redención para nosotros. Entonces él estaba completamente sometido, entregado a ese plan de Dios. Pero luego él resistió el diablo. ¿Cómo lo resistió? Con la palabra. Con la palabra de Dios. Yo estaba hablando con un joven recientemente durante la semana por teléfono, y él me dijo: pero pastor, ¿cómo puedo yo resistir el diablo? Yo dije: pues toma el ejemplo de Jesús. Y Jesús no le resiste el diablo en sus propias palabras, él resiste el diablo en la palabra de Dios. Él dice: escrito está. Claramente usted no va a poder decir escrito está si usted no sabe que Amén. Escrito está. Amén. Para poder saber qué está escrito, usted tiene que estar leyendo la palabra de Dios. Entonces, primero de Pedro 5, versículo 9, dice: resistir el diablo en la fe. Y la fe viene por oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si nosotros estamos sometidos a la palabra de Dios, el diablo tiene que huir de nosotros. Eso no quiere decir que nunca vamos a ser tentados, pero quiere decir, cuando somos tentados, seremos tan firmes delante de la tentación que Satanás tendrá que decir: le dejo y me voy buscando otra presa más fácil, ¿verdad? Esa es la promesa para Julio. ¿Cómo se llama? Someteos a Dios y resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Para agosto tenemos escogido este lindo versículo de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y el versículo 28. Romanos capítulo 8 y el versículo 28. Cuando lo tienes, di amén. Amén. Y luego alguien me lo lea mientras yo chupo algo de agua, ¿verdad? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muchas veces la gente del mundo, conocedores de la palabra de Dios, pero no conociendo a Cristo como su Señor y Salvador, tratan de decir eso. Dicen: todas las cosas le ayudan, ¿verdad? Pero ¿cuál es la condición de que todas las cosas le ayudan? A los que aman a Dios. Hay quizá alguien aquí en esta mañana que dice: pero yo amo a Dios. ¿Realmente amas a Dios? La palabra del Señor nos enseña: ¿cómo puedes decir que me ama si no obedece mi palabra? Querido amigo que está aquí en esta mañana, usted que no conoce al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, por mucho amor que tú sientes para Dios, por mucha devoción que usted puede tener para la cosa de Dios, si usted no ha escuchado el Evangelio con fe, si usted no se ha arrepentido de su pecado y entregado su corazón a Cristo como tu único y suficiente Señor y Salvador, entonces su amor, su devoción para Dios no vale para nada.
La misma palabra del Señor dice, en el día del juicio, vendrán delante del Señor listo para ser condenado y lanzado al lago de fuego. Señor, Señor, ¿no hicimos milagros en tu nombre? Y él diría a ellos, aparte de mí, porque yo no te conozco. Hermanos, cuando yo estaba en las Islas Canarias, hay un pueblo que se llama, escucha eso, el nombre del pueblo es Terror. Imagínense. Y es el centro de dos cosas en las Canarias. Es el centro de catolicismo, el catedral más grande en la isla de Gran Canaria está situado en el pueblo de Terror. Pero Terror también es el pueblo capital del ocultismo en todas las Islas Canarias. Está conocido. Y la cosa es que cuando llegan las fiestas grandes del catolicismo, usted verá viejecitas ahí con sus faldas rodeadas hacia arriba, hincadas, caminando sobre sus rodillas, y tiene calles más o menos como las calles antiguas de Santa Lucía, y están sangrando. Y luego hay otros hombres jóvenes, fuertes, medio desnudos, con látigos, y están latigándose, y sus espaldas están rojizos y algunos rajadas con las látigas que están recibiendo. Y todo para comprobar su devoción para Dios. Pero como nosotros hemos dicho en muchas ocasiones, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Dónde en la palabra de Dios me manda a caminar sobre rodillas hasta que mis rodillas están sangrando? ¿Dónde en la palabra de Dios me manda a que me latigo, me flagela hasta que mi espalda está cortada y sangrando? En ningún lado. La palabra del Señor dice, arrepentíos y creed en el Señor Jesucristo y serás salvo. La salvación no es por obras, mi querido amigo. La salvación es por pura gracia de Dios. Ni tú ni yo merecemos ser salvos, pero Dios en su misericordia movió en gracia hacia nosotros para salvarnos a través del Señor Jesucristo. Amén. Y una vez que somos salvos y amamos a Dios como Dios manda que le amamos, podemos decir que todas las cosas les ayudan bien. Amén. Hermanos en Cristo, durante este año va a venir enfermedades. Durante este año quizá va a venir tiempos difíciles económicamente. Puede haber problemas en su matrimonio o problemas en el trabajo, etcétera, etcétera. Pero si usted abraza esa verdad de la palabra de Dios y usted está viviendo en amor con Dios y su palabra, usted puede tenerlo por seguro que Dios no le entiende para mal hacia ti, sino para bien. Y Él en su soberanía va a utilizar esta situación para hacer algo maravilloso en tu vida y traerle más cerca a Él y revelarse Él mismo en tu vida. Esa es una promesa de Dios. Y Dios no es hombre, dice la palabra del Señor, para que miente. Así que tú puedes construir tu vida sobre ese versículo, porque ese versículo es tan firme y tan cierta como las cementaciones de un gran rascacielos. Esta es la palabra de Dios y es la promesa a tu corazón para el mes de agosto. Amén. Vamos a ir al septiembre. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primero de Juan, capítulo 1 y el versículo 9. Aquí tenemos una gran promesa de Dios que es para todos los hijos de Dios. Alguien nos lo lea, por favor.
confesamos, 1 Juan 1:9, Exacto. si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. He aquí la promesa que es tanto para los creyentes como para los no creyentes. ¿Cuál es la condición de recibir la bendición de Dios en este pasaje? Confesar nuestros pecados. Confesar sus pecados. ¿A quién tenemos que confesarlos? A Dios. En ninguna parte de la Biblia va a ver usted que usted tiene que confesar sus pecados a un hombre, a un sacerdote, un pastor. Usted confiesa su pecado a Dios. A veces como seres humanos necesitamos hablar con otro ser humano. Y si el pastor puede servir como ayuda en el sentido que usted busca perdón de Dios, este es su oficio dentro de la iglesia. Pero no te confiesa su pecado al pastor para que él te diga, ya está perdonado. No. Nosotros confesamos a Dios porque ¿quién es ofendido por nuestro pecado? Dios. La santidad de Dios es repulsado por el pecado. Así que mi estimado amigo, si está aquí sin Cristo, lo que a usted hace falta es reconocer esta ofensa que usted ha causado delante de Dios mediante sus pecados. Y confesarlo delante de Dios con verdadero arrepentimiento, remordimiento delante de Dios. Y la palabra de Dios te da una promesa que Él te perdonará. Y he aquí la grandeza de la palabra de Dios. El perdón que alguien reciba de Cristo es pasado, presente y futuro, es eterno. Y mis estimados, esta promesa es por cada uno de nosotros que somos de Cristo. ¿Sabe usted que cuando nos convertimos a Cristo no somos perfectos? Quizá este es un shock, ¿verdad? ¿Qué chacho? ¿Yo no soy perfecto? No, no eres perfecto. Por mucho que crees que eres, no eres perfecto. Y te vas a meter la pata, como decimos en el buen español, ¿verdad? Y cuando metes la pata y te avergüenzas delante de Dios, hay una fuente inagotable del perdón de Dios. Amén. Pero hay aquí una diferencia, déjame explicarte. Para el no creyente, la persona que no ha aceptado a Cristo, su pecado hace separación entre tú y Dios. No hay relación con Dios, no hay comunión con Dios. Pero cuando usted confiesa su pecado, entonces tienes relación con Dios. Él te hace hijo de Dios, te adopta a su familia y te llama su hijo y usted puede llamarle padre. Y tienes comunión con Dios porque en el mismo acto de adoptarle, Él te abre el camino de comunicación con el Señor. Pero cuando el creyente peca después, no afecta su relación. Él todavía es hijo, pero cierra la puerta de comunicación con su Dios. Hay una diferencia. Nosotros que somos padres terrenales, entendemos que nuestros hijos no siempre hacen lo que nosotros queremos que hacen, ¿verdad que sí? Sí. Quizá eso es un shock también, ¿verdad? Pero los niños no son perfectos y siempre nos van a fallar. Y nosotros podemos estar muy disgustados con ellos, hasta el punto que decimos, vete a tu cuarto. Y la sacamos de la presencia de nosotros porque nos da una cólera hacia ellos. No queremos ni verlos. La comunión se ha roto. Pero saca usted el partido de nacimiento de este niño y le hace pedazos solo porque este niño ha ofendido. No. Y aunque lo hiciera,
El niño mañana puede ir al registro de personas y pedir otro partido de nacimiento, porque no le impide en absoluto su relación contigo. Pero la comunión sí. Ya te has mandado a él al cuarto, no le quieres hablar. Pero si el niño viene todo arrepentido, llorando, y te dice, papito, perdóname. No sé por qué le hice, no quise ofenderte y reconozco que hice mal, perdóname, papi. ¿Quién de nosotros no le vamos a perdonar? Y en perdonarle, ya tenemos comunión otra vez. Y esto es exactamente lo que Dios está prometiendo aquí. Y eso es una promesa de Dios para ti. Mi estimado, si te has metido la pata en 2018 con Dios, no te quedas en el frío de afuera. Hay un fuego calentito por la chimenea y tu padre está esperando tener comunión contigo alrededor de ese fueguito de la casa. Y te invita a entrar, pero su condición es que pides perdón. Pero no perdón, perdóname. No, verdadero del corazón, arrepentido por lo que has hecho, reconociendo tu maldad y pidiendo a Dios que le perdone. Y en 2019 usted puede comenzar este nuevo año con una comunión renovada. Pero si usted está aquí sin Cristo, si usted confesara su pecado a Dios hoy, usted puede continuar en 2019 con una relación con Dios por primera vez en tu vida. Una verdadera relación que es eterno, que te llevará a su presencia tras la muerte. Esa es la promesa que Dios nos da para el mes de septiembre. Octubre, entonces, Juan 14, 15 al 18. Ese es el pasaje que el hermano Herbie nos leyó. Y Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 15 al 18. ¿Alguien lo quiere leer? Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Muy bien, aquí es una de las más grandes promesas del Señor Jesucristo. Él está físicamente presente con sus discípulos. Y acabo de decirles en el final del capítulo 13 que pronto Él va a ir a estar con el Padre. Inmediatamente le caen los ánimos y le cae en la cara de sus discípulos. Y Él comienza el versículo 1 del 14 con: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Él empieza a levantarles los ánimos. Y Él empieza a explicarles que mientras Él está físicamente humillado en el cuerpo sobre la tierra, Él solo puede estar en un lugar en cualquier momento. Pero si Él va al Padre, entonces Él será liberado de esta restricción de la humanidad y Él tendrá el derecho nuevamente a ejercer sus derechos divinos y Él puede estar presente, omnipresente en todo lado. Y Él orará al Padre y mandará otro Consolador. Ahora la palabra otro Consolador, la palabra otro es otro del mismo tipo. Amén. En el griego. Y el Consolador del mismo tipo, ¿de quién? De Él. Y como Él es Dios, el Consolador es Dios. El Espíritu de verdad. El Espíritu Santo, la tercera persona en la santidad, Santo Trinidad de Dios.
Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos eso, vemos que esta promesa conlleva varias verdades. Dice la palabra del Señor aquí que Él esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo, bajo el viejo pacto, venía y se iba conforme a la voluntad de Dios. Pero bajo el nuevo pacto de Cristo, Él se venía para morar dentro de cada creyente y hacer de cada creyente el templo de Dios, el templo del Espíritu. Para que cuando nosotros estemos caminando, sabemos que llevamos la presencia de Dios en nosotros. Y entonces es imposible que nosotros seamos separados de Dios. Es imposible, mis estimados. Porque dentro de cada uno de nosotros mora el Espíritu Santo. La promesa es que Él esté con vosotros para siempre. Y sigue diciendo en versículo 17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y aquí la promesa de Dios para cada uno de nosotros. Que con la presencia del Espíritu Santo tenemos la presencia de Dios siempre con nosotros. Ahora entendemos el versículo que dice, no te desampararé ni te dejaré. ¿Por qué? Porque Él mora en nosotros. Ahora entendemos el versículo que dice, todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Por qué? Porque Él mora en nosotros. Pero esa promesa también trae con nosotros una gran responsabilidad. Porque si Él está en nosotros 24 horas al día, 365 días al año, donde vas tú, va Él contigo. ¿No es cierto? Yo siempre recuerdo a mi madre cuando yo era un joven creyente, cuando yo estaba saliendo con mis amigotes. Mi madre siempre me decía, Evan, recuerda, Dios va contigo. En otras palabras, estaba diciendo, si te metes en fregado, estás metiendo a Dios en fregado contigo. Hermanos, si yo voy a una taberna, Dios tiene que ir conmigo. Si yo voy a un prostíbulo, Dios tiene que ir conmigo. Si yo voy a lugares donde no debe ir un creyente, Dios va conmigo. ¿Por qué? Porque Él está en mí. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Preguntarme si es lícito que yo esté en ese lugar o aquel lugar. Yo recuerdo leyendo en mis devocionales una historia de un joven que era muy real con Dios en su testimonio. Y todo lo que hacía ese joven, él oraba. Y él vivía en el campo y un día fue a visitar a su primo. Y él entró en la ciudad, visitó a su primo y su primo le invitó a ir al cine con él. Y él fue al cine con él. ¡Qué bien! Vamos a ver una película juntas. Y cuando estaba en el cine, antes de empezar el estreno, él inclinó la cabeza y comenzó a orar. Quizá de repente estaba gritando, ¿verdad? Yo no sé. Pero él empezó a orar. Y su primo, no haga eso. Y yo le dije, ¿por qué? No se puede orar aquí. Y el joven se levantó y dijo, bueno, si yo no puedo hablar con mi padre aquí, entonces yo no debo estar aquí. Adiós. Y se fue. No estoy diciendo que un creyente no debe ir al cine, pero el creyente debe llevar a Dios con él.
Así que cuidadito con las películas que vas a ver. Amén. Cuidadito cuando estás sentado frente a la computadora con la página web que vas a ver. Cuidadito con el artículo o el libro que está leyendo, porque Dios está contigo. Esta gran promesa nos da una gran seguridad de la presencia de Dios con nosotros, pero con ello nos trae una gran responsabilidad. Dios ve lo que tú ves, Dios escucha lo que tú escuchas, y Él va donde tú vas. Así que recuerda, esta es una arma de dos filos, nos trae un gran consuelo, pero nos trae una gran responsabilidad. Vamos a seguir porque el tiempo se nos va. ¿Dónde estamos? Noviembre, 1 de Pedro 1, 3 al 4. 1 de Pedro 1, 3 al 4. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vamos a ver si alguien más lee. Anímense, mujeres. Queremos oír su voz leyendo la palabra de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, y para una herencia incorruptible, incontaminada y inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Muy bien, en este día de la predicación de la prosperidad, poco oímos de la herencia que Dios tiene reservado por nosotros. Parece como si los creyentes modernos solo les concierne con qué tamaño de carro que tiene, qué tamaño de casa que pueden tener, cuánto dinero pueden tener en su cuenta bancaria, y no se detienen en absoluto a pensar lo que Cristo compró por nosotros sobre la cruz de Calvario. Cuando Él gritó esas famosas palabras, ¡consumado es! ¿Qué significa esa palabra? Significa que todo lo que Dios tenía pendiente con el hombre y su pecado fue quitado de en medio. Y abrió un nuevo camino tras el velo, que es su cuerpo, dice Hebreos, hacia el trono mismo de Dios, donde el pecador arrepentido puede acercarse y ver a Dios cara a cara y confesar su pecado y recibir el perdón de su pecado. Pero no simplemente el perdón, sino el título de ser hecho hijo de Dios. Amén. Y como hijo de Dios, somos herederos de Dios. ¿Y herederos de qué? Toda la riqueza en gloria es tuyo en Cristo Jesús. Pero ¿cuándo le vamos a poner manos sobre ello? Cuando estamos en el cielo. Pero todo lo que es de Dios será nuestro. A mí me encanta hablando con los niños pequeños, ¿verdad? Porque le dice, ¿quién es ese cabro? Es mío. Es tuyo, ¿sí? El niño entiende, si pertenece a mi papá, pertenece a mí, ¿verdad? Entonces te imaginas caminando por las calles del cielo, ¿verdad? Miren qué bonito mi ese, miren qué bonito aquello, ¿verdad? Es mío, es mío. Y no estaremos exagerando, Amén. porque lo es. Amén, pues. El mero hecho de estar en la presencia de Dios es una herencia que Él ha dado a todos aquellos que han creído en Cristo. Querido amigo, ¿tiene usted la certeza de que si usted muriera ahora mismo, que estaría en el cielo? La palabra del Señor dice, estas cosas os escribo, hijitos míos, para que sepáis que tenéis la vida eterna. Si usted no tiene la certeza de que usted cerrará sus ojos en la muerte para abrirlos en la presencia de Dios, entonces tú no eres heredero de esta gran herencia que Dios tiene por nosotros. Y sabe, cuando una persona tiene esa herencia, venga lo que venga contra él
el creyente está firme en su Dios. Yo recuerdo escuchando una verdadera anécdota de un señor, 86 años, fue el doctor y el doctor con pena y no sabía cómo decirlo, pero dijo: bueno, señor fulano de tal, lamento mucho, pero los resultados dicen que es cáncer. Y es un cáncer bien agresivo. Lamento mucho, pero tienes como entre 3 a 6 meses para arreglar su cosa. ¿Sabe qué fueron las palabras de la boca de este hermano en Cristo? Y sabemos que fue su palabra porque su hijo estaba con él. Él dijo: gloria a Dios. Amén. Y el médico lo miró. Le dijo: ¿cómo que gloria a Dios? Y él dijo: he vivido en la miseria de este mundo por 86 años. Ahora accedo a la riqueza de mi Padre. Amén. Mi estimado, cuando usted tiene la certeza de su salvación, eso es una herencia. Porque venga lo que venga contra tu vida, diga lo que digan los médicos o otros, tú sabes que está bien con tu alma. Amén. Porque has depositado su fe en el único que puede dar la salvación. El último promesa para el año es el mes de diciembre. Vamos a ir a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, 36. Yo debería llorar más a menudo, me flojan las mocas. Y así puedo respirar mejor, ¿verdad? Así que diciembre, Juan capítulo 8. Juan capítulo 8 y el versículo 36, que dice la palabra del Señor. Si alguien lo lea. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. A mí me encanta el nombre que el gobierno dio a nuestra iglesia. ¿Sabe qué fue el gobierno que nombró a nuestra iglesia? Nosotros cariñosamente la llamamos la Iglesia Bautista Independiente Maranata, pero el gobierno nos dio el nombre Iglesia Bautista Libre. Justo cuando Mel estaba formando su partido. Así que cuando cualquiera de nosotros entramos en las gasolineras o otro lado y nos dice RTN que nombre Iglesia Bautista Libre, inmediatamente se le ríe. Ah, usted es de Mel. Y nosotros decimos: no somos de Mel. Iglesia Bautista Libre. ¿No sabe por qué somos libres? Porque si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Y este nombre ha abierto oportunidad para evangelizar increíble en todos los establecimientos donde compramos. Y le decimos: ¿sabe por qué nos llamamos libres? No, ¿por qué? Porque somos libres en Cristo. Él nos ha liberado de la condenación eterna sobre nuestra alma. Y inmediatamente decimos: ¿eres tú libre? Vieras la cara de ellos cuando le pregunta eso. ¿Eres tú libre? ¿Conoce usted sus pecados perdonados? Hermanos, vive en la libertad. Yo recuerdo en una ocasión con los niños en Lanzarote, nos fuimos por la calle en el bus y los niños estaban colgando fuera de la ventana y estaban gritando a todos: ¡vive! ¡Cristo vive! ¿Verdad? Pero ¿sabes? Es verdad. Cuando nosotros reconocemos la libertad que Cristo nos ha dado, podemos gritar libres. Libres de la condenación eterna. Libres de una estancia en el lago de fuego para toda la eternidad. ¿Tienes tú esta libertad, mi estimado? Amén. ¿Conoces tú, si te mueres ahora mismo, que estarías libre de la condenación eterna? Esto es lo que Cristo nos ha dado a nosotros. Y hermanos, es bueno recordarlo, porque este mundo querrá ponernos cepas y ponernos toda clase de impedimento, pero en Cristo somos
libres. Y yo espero que usted es libre también. Si usted no conoce esa libertad, mi estimado, yo estoy aquí después del culto y estoy con tiempo para enseñarle en la palabra de Dios cómo tú puedes ser libre en Cristo. Que Dios le bendiga.